Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te enseñaré el más poderoso hechizo de amor que existe, porque aumenta su poder 7 veces más de lo normal. Con esto regresará tu pareja en minutos, dejará a su amante y volverá contigo, como tiene que ser. También sirve para que tu pareja actual cambie esa mala actitud que tiene hacia ti. Este hechizo tiene un detalle muy especial, ya que también puedes pedir dinero, y por la potencia que tienes se te cumplirá. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y clic a la campanita que está a la derecha, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este video es solo informativo. Los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier consulta y con mucho gusto les contestaré. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: 7 dientes de ajo de cualquier tipo, 7 hojas de laurel seco, del que se utiliza para cocinar, un frasco de cristal con tapadera, un vaso de cristal con agua, que puede tener diseños, una vela o candela de color blanco, también puede ser roja o rosada, un pedazo de papel blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza, un plato de cristal, vidrio o cerámico, que puede tener diseños, un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada, y un bolígrafo, lapicero o marcador, de cualquier color. Antes de iniciar este ritual, te lavarás las manos en agua con sal. En un recipiente con agua aplicas una cucharada de sal o un puño de sal, de cualquier tipo. Lo diluyes y te lavas las manos. Pondremos un poco de sal, un puño, y lo dejas caer. Lo mezclas un poco para que se diluya. Ahora te lavas las manos de esta forma. Pásalo por detrás de las manos, en los dedos, en las palmas, en las muñecas y entre los dedos. Es muy importante que te laves en agua con sal antes de este ritual. Así está bien. Luego tomas una toalla o un papel y te secas completamente. Para marcar el inicio del ritual, encenderemos la vela o candela de color blanco con un fósforo o cerillo de cualquier tipo. Luego lo apagamos amaqueando la mano. Nunca lo soples. A continuación, tomas el vaso con agua, lo envuelves entre tus manos y dirás: agua, actívate y absorbe cualquier mala energía que haya a mi alrededor o que venga dirigida hacia mí, y la pones nuevamente en su lugar. Tomas los 7 dientes de ajo, los colocas entre tus manos y le transmites tu energía diciendo: ajos, actívense y multipliquen mi energía. Los materiales solo se activan si sienten tu autoridad. Ten mucho cuidado con eso. Los pondrás sobre el plato y con el cuchillo le quitas las cáscaras porque no las vamos a utilizar. Cortas ligeramente la punta y quitas la cáscara. De esta forma. Harás lo mismo con los otros 6. Cortas la punta y retiras la cáscara. Vamos con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el último, el séptimo. Las cáscaras las tiraremos, estas no las vamos a ocupar. Ahora los pondrás alrededor del vaso, de esta forma.
Tienen que estar alrededor del vaso. Toma de las 7 hojas de laurel y las activarás. Las colocas en tus manos de esta forma, una junto a la otra o pueden ser encima, no te preocupes por eso. Las aprietas con tus 2 manos y le dirás: Laurel, actívate y abre mis caminos. Y las pondrás alrededor de la vela. Luego tomas la hoja de papel y cortas un pedazo. Vamos a cortarlo. Solamente vamos a utilizar un pequeño pedazo. El sobrante lo dejas a un lado. Ahora cortaremos las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya han sido contaminadas con el metal. Como estas 2 partes ya fueron cortadas, solamente quitaremos esta orilla. Hazlo con calma, hazlo tranquilamente. Los hechizos no se hacen corriendo, se hacen con toda tranquilidad para que funcionen. Así está bien. Ahora le transmites la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo. Estrújalo, apriétalo, hazlo tuyo, es tu papel, es tu hechizo. Así está bien. En la naturaleza todos los seres vivos marcan su territorio con diferentes olores, y ante el mundo espiritual nosotros marcamos este hechizo como nuestro. Tomas tu bolígrafo de cualquier color y arriba en la primera línea escribirás el nombre de la persona que quieres atraer o el nombre de la persona a la que le quieres pedir dinero. Lo harás en una sola línea. Los nombres nunca se cortan. En mi caso yo pondré María Hernández. Si solo tienes un nombre, lo puedes poner e imagina su rostro. Y si tienes el nombre completo es mucho mejor. Abajo pondrás tu deseo. Si quieres que la persona regrese pondrás regresa a mí. Si quieres que te trate de mejor forma pondrás cambia y respétame. Si quieres dinero pondrás dame más dinero. En este hechizo puedes pedir toda clase de deseo. Solo piensa en lo que necesitas y pídelo con fe, para que te funcione rápidamente. Yo como ejemplo pondré regresa a mí. El papel con el nombre y mi deseo ha quedado de esta forma. Ahora doblas el papel en 3 golpes, siempre dirigidos hacia ti. Un golpe y lo aprietas. 2 golpes y lo aprietas. Y 3 golpes y lo aprietas. Apriétalo fuertemente. Ahora lo dejarás a un lado. A continuación tomas el frasco de cristal y le transmites tu energía. Tócalo por todos lados. Por adentro, en la orilla y por afuera. Harás lo mismo con la tapadera. Tienes que transmitirle tu energía. Así está bien. Tomas tu plato y colocas el frasco sobre él. A continuación, tomas los 7 dientes de ajo y los introduces. Los vamos a retirar del agua y los metes en el frasco, diciendo, hagan su trabajo. Y mételos todos. De esta forma, ahora retiras las hojas de laurel que estaban alrededor de la veladora y harás lo mismo. Los metes en el frasco diciendo hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Los metes uno por uno
hasta llegar a la última hoja, a la séptima hoja. Luego lo presionas para que entre completamente. Acá no importa si se quiebran un poco, lo importante es que ya estén adentro del frasco. Tomas el papel con el nombre de la persona y el deseo y lo pones encima, de esta forma. A continuación llenarás el frasco con agua. Aplicaremos agua que moje nuestro deseo, las hojas de laurel y los ajos, hasta un poco más de la mitad, que quede completamente inundado de agua. Así está bien. Te lo acerco para que veas hasta dónde llega el agua. Meteré mi dedo para que veas que ya todo está sumergido. Ahora lo taparás. Acercas tu vela y pasarás el frasco con el hechizo 7 veces sobre el fuego de la veladora. Lo harás rápidamente para no quemarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Y lo pones en el centro del plato. Luego tomas tu veladora y aplicarás cera sobre la tapadera y lo que se pueda alrededor del bote. Lo haces de esta forma. Lo inclinas un poco y aplicas la cera. Si sientes que se va a apagar la vela, la enderezas hasta que la llama agarre nuevamente fuerza y continúas el procedimiento y pones la veladora nuevamente en su lugar. Ahora pones tus manos sobre el hechizo y dirás: ya todo está listo, se está cumpliendo mi deseo. Este hechizo lo guardarás en un lugar oscuro por lo menos 3 días o hasta que se cumpla el deseo que pediste, porque cada día irá multiplicando su poder. Cuando lo vayas a tirar, lo destapas, tiras el agua que está en el interior y lo demás lo tiras a la basura. El frasco lo puedes conservar. La vela la apagas con el dedo índice y pulgar, de esta forma. Y si te da miedo quemarte, lo puedes ahogar con un plato, de esta forma. Y el agua la tiras en tierra. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.